Hola a todos, me llamo Silvia Ferca, soy de Trelew, de Patagonia, Argentina. Pertenezco a la Academia Argentina de Literatura para la Infancia y la Juventud. Me siento honrada de estar aquí presente, si bien a la distancia y a través de un video. Quiero felicitar y agradecer a los organizadores de la primera jornada sobre la muerte en la literatura infantil y juvenil, sobre todo porque ofrece y esperemos que estas reflexiones y herramientas para mediadores de lectura sean inspiradoras y traigan más ideas y una actualización de la literatura argentina. A los ponentes y a los mediadores participantes les deseo una inspiradora actividad. Me gusta iniciar con una cita de la imaginación sociológica del autor Wright Mills de 1959, que dice así: la imaginación sociológica es una cualidad mental esencial que nos ayuda a usar la información y a desarrollar la razón para conseguir entender de una manera lúcida lo que ocurre en nuestro entorno y dentro nuestro. Percibimos, captamos con ella la interrelación entre el hombre y la sociedad, biografía e historia, yo y el mundo. Esa es su tarea y su promesa. La imaginación sociológica es la capacidad de pasar de las transformaciones más impersonales y remotas a las características más íntimas del yo humano y de ver las relaciones entre ambas cosas. Entonces entramos así como de lleno en el tema de la muerte en la literatura infantil juvenil. Y me gusta hacer un excursus del enfoque tradicional y el futuro que necesitamos, de la mera narración, y vamos a ver ejemplos, a la educación emocional. Entonces, en el enfoque tradicional, la muerte está presente en la literatura infantil de todo el mundo, con distintas pinceladas según la cultura y el ámbito cronotemporal del cuento. Pero a grandes rasgos se perciben los siguientes enfoques. Tratamiento de la muerte en modo simbólico, alegórico o como metáfora. Por ejemplo, la muerte de un árbol podría simbolizar la fragilidad de la vida y lo inevitable de la pérdida. Otro enfoque posible es el de la memoria y reconocimiento de los fallecidos y del legado que se ha heredado. También la muerte conectada a otros temas como amor, pérdida, ausencia, recuerdo, dolor, el paso del tiempo. Y también como motivador de decisiones y acciones, como sucede en este caso es el cine, pero en Juegos del Hambre y en Harry Potter para los jóvenes. En el caso del enfoque tradicional, consideré el corpus de Berta de Elena Vidal de Battini, de 1900 a 1984. ¿Qué pasa? Esta mujer tiene 10 tomos de cuentos y leyendas del folclore argentino. O sea, es un tema de verdad vastísimo, se merecería solo un libro para eso. Así que, ¿qué hice? Vista la amplitud de este corpus de recopilaciones organizada en estos 10 tomos, me obligué a delimitar el análisis al tomo 1. Y las transcripciones, estas son todas transcripciones de narraciones orales de pobladores en regiones del noroeste argentino, que tiene a los animales como protagonistas. Entonces, ella clasificó según los temas. En el tomo 1 son los animales. Registró leyendas, cuentos, relatos de campesinos, maestros, directores de escuela, mujeres del pueblo, y de cada uno respetó el idiolecto, o sea, la transmisión oral. Por eso estamos especificando de lo que es la narración, la narratividad en la oralidad. Se observa que hay cuentos o relatos populares que pueden tener distintos títulos, variaciones en detalles, pero comparten la misma historia. Estos textos en sí no están dedicados a los niños, pero la importancia es porque forman parte del genuino acervo cultural argentino, recopilado a partir de la escucha de los narradores, como les comentaba antes. Los niños eran los oyentes involucrados porque era el conocimiento del pueblo que se divulgaba alrededor de los fogones, en la ronda de los mates, y aparece el tema de la muerte, a veces como castigo, como consecuencia natural de algún evento, o como demostración de apoyo ante el duelo, o también como cierre de un ciclo natural. Y veremos también otros enfoques después que leo los textos.
Entonces, estos casos están tomados del tomo 1, Cuentos y leyendas populares de la Argentina, de la recopilación de Elena Vidal de Battini. Las citas son breves, sí, y solo he tomado el texto donde aparece la palabra muerte o alguna de la familia léxica. Por ejemplo, en el cuento 30, La calandria, el casero y el zorro, página 114, recopilado en Nogoyá, Entre Ríos. El casero es un pájaro que viene, en otros momentos lo llaman el Alfonso, o sea, tiene varios nombres, pero sería el hornero. Eh, entonces, cito, bien, el casero, lo que iba gritando ay, los otros lo seguían, los otros caseros, los pájaros, todos asustados, el griterío, ¿no? Entonces le dice al zorro, el casero, deciles que no sean tan cobardes, si nunca han visto llevar un hombre a la muerte, le dice al zorro. Y entonces el zorro cree, pues, y abre la boca para decirlo a los otros, y entonces escapa el Alfonso, se sube a un árbol y se salva. En este caso, la muerte es una herramienta, se nombra como estratagema para hacer abrir la boca al zorro y así salvar el pájaro que el zorro tenía en la boca. En el cuento 37, el cuento del compadre el zorro, página 132, esta historia es la misma del cuento que recién les leí, pero este fue recopilado en Corrientes y tiene otra pequeña variante. Miran las mujeres y dicen, el pobre Alonso será muerto, lo lleva el zorro en la boca. Y el zorro enfadado contesta, ¿qué les importa? Al decir esto, el compadre abre la boca y el Aloncito volando se escapa, salvándose de la muerte. El cuento 80, recopilado en San Juan, en la página 196, se llama La zorra de juez. Leo. Doña Juanita se miró la cola. Le pareció que los perros tenían razón, que era una cola horrible y claro, estaba muy hedionda, porque le había pasado una desgracia muy grande, con el susto que le dieron los perros. Y pensó doña Juanita que ella iba a ser mucho más bonita sin esa cola sucia y hedionda, y agarró y se acercó a la puerta de la cueva y tiró para afuera la cola. Y en cuanto apareció la cola, se avanzaron los 50 perros que estaban esperando y sacaron la zorra para afuera y la despedazaron. Así pagó la zorra la mentira que le echó la palomita y la muerte del hijito de doña Petrona, que todavía andaba llorando por el campo, la pobre. En este extracto hay dos situaciones violentas. Una, el despedazamiento de la cola de la zorra Juanita, o sea, el despedazamiento de la zorra, como castigo por haber dicho una mentira. Y la segunda situación, curiosamente ligada aquí, es la muerte del hijito de doña Petrona, que aún esta doña Petrona vive en luto, llorando por el campo. El cuento 116, El zorro y el tigre, fue recopilado en Santiago del Estero. Está en la página 279. Extracto dice así. Buena noche. Dentran. Hola tía, ¿cómo le va? Siento mucho, dice. La muerte de su marido, le dice él. ¿No? Dice Juan. Yo no creo que mi tío ha muerto. Yo voy a creer si se pe. Y él, como estaba oyendo, se raja un pedo el tigre, ¿no? Si estuviera muerto, no se va a per. Bueno, hasta mañana, tía, dice. Yo tengo dificultades para entender completamente el texto, pero lo que sí es claro que aquí está el reconocimiento del dolor, la forma social de dar el pésame, de acompañar en el duelo. Cuando dice, siento mucho la muerte de su marido. En el cuento 120, o sea, las normas sociales, ¿no? El respeto de lo que es el acompañamiento en el dolor. En el cuento 120, también recopilado en Santiago del Estero, título El zorro y el tigre, trigue, no, y el tigre, página 297. Leo. Diz que después de mucho tiempo que no ha podido pillar al zorro, el tigre se ha hecho el muerto.
y le han ido a avisar a don Juan. Y diz que andaba de pura bote y potro y bocao, como un domador, claro. Y ha llegado el zorro a la casa del tigre. Diz que estaba toda la familia haciendo velorio. Y estaban los vecinos y los amigos, claro. Todo muy triste con la muerte del tigre. El zorro andaba pasando a caballo en un avestruz. Y se ha bajado, pero no entraba donde estaba el muerto. Andaba maliciando que si hacía el muerto para agarrarlo. En este caso, la muerte está usada como un truco para atrapar al zorro, que se sabe astuto y por eso difícil de engañar el muy pícaro. Por eso inicia el texto diciendo, el tigre se ha hecho el muerto, pero el zorro calculaba esto. En el cuento 113, El silbido del zorro, página 329, recopilado en San Juan, dice así, un campesino como yo se fue al campo con los perros. En eso que estaba divisa el zorro. Le silba a los perros y sacan corriendo al zorro. Como es tan dañino el zorro, los perros lo persiguen a muerte. El zorro es bicho muy vivo, muy ardiloso. Cuando oye el silbido dispara y comienza a hacer gambas y gambetas y se escuende. Los perros pasan de largo y el zorro dispara por otro lado. Ya el zorro ha disparado leguas y se para. En eso siente que silban y sale huyendo. Y ya descansan más allá. Se vuelve a parar y vuelve a oír que le silban. Y sale huyendo otra vez. Y así siguió todo el día. En eso se da vuelta, mira y mira. Y no había nadie. ¿Qué había sido? Su traserito nomás el que silbaba. El trasero de Juan del Campo, porque así se llamaba el zorro. Aquí vemos el uso de la muerte como modo de decir, lo persiguen a muerte. Pero es un modo de decir real, porque en realidad los perros sí cazan o cazaban, digamos, cazaban a muerte. Acá en el cuento 231, recopilado en San Luis, ya el título lo dice todo. El tigre se hace el muerto. Entonces leo. Es que el tigre vivía pensando cómo podía hacer para matar al zorro. Y un día es que le dice a la tigra, ¿sabéis que me voy a hacer el muerto para matarlo a Juan? Manda aviso nomás a los animales y compra las velas y café y aguardiente para el velorio. Este tiene que venir y ahí lo voy a cazar. Se corrió la voz enseguida de la muerte del tigre y lo mandaron a llamar a Juan, el zorro. Juan tenía desconfianza, pero claro, como era pariente no podía faltar al velorio del tigre. Entonces buscó un caballo, el más ligero. Lo convenció al avestruz que lo lleve, que está de luto y necesita ir con urgencia al velorio. Una vez que el avestruz se dejó poner freno y recao, ya no tuvo más remedio que obedecer al jinete. Y siguió viaje el zorro. Llegó a la casa y se bajó, y de lejito nomás con el caballo de la rienda saludó. En este relato hay dos modos de usar el tema de la muerte. El primero, que se pregunta el tigre, ¿cómo hacer para matar al zorro? La intención de acabar con la vida del otro, que es, al fin y al cabo, el modo de sobrevivencia en el ámbito natural, hablando de carnívoros. Y el truco llega otra vez. El tigre se finge muerto para atrapar al zorro. Después tenemos el cuento El león y el mono en la página 551 recopilado en Neuquén. Una vez el mono había robado un pedazo de queso. Sintió que venía el león y ahí nomás se metió en la laguna. Allí empezó a tirar pedacitos de queso y se hacía el que los pescaba los pedacitos de queso. Llegó el león y le dijo que lo iba a matar. Y el mono le dijo que primero probara ese queso y le tiró un pedacito. El león lo probó, le gustó mucho y le preguntó,
¿De dónde sacaste el queso? De aquí, le dice el mono. ¿No ve que estoy sacando? Pero en la profundidad ahí hay más. Por ahí se puede tirar usted. Se tiró el león, se ahogó y así se pudo salvar de la muerte el mono. Y estos son los cuentos de las noches de velorio, que son puro cuento. Este es el último texto donde encontré la palabra muerte o alguna de las familias lexical. Entonces vemos el rol del tema de la muerte en las leyendas populares, como elemento de picardía y engaño, pero también cómo se puede evitar la muerte con la astucia, o como un evento normal de la vida y las respuestas sociales a esto, o como consecuencia y castigo o castigo de una mala acción o de una injusticia, como en el cuento 133. Cambiando el enfoque ahora y habiendo ya terminado el análisis del tomo 1 de la recopilación de cuentos y leyendas de Argentina, de Elena Vidal de Battini, fui a buscar un poco de material de María Elena Walsh, que analizó también en el texto con el título La poesía en la primera infancia, la presencia del tema muerte. Inicio cita. La tradición española, aunque de gracia chispeante en algunos fragmentos, tiene características sombrías, un eco casi constante del lobreguez. La muerte es tema protagónico de mucha poesía, de casi toda la destinada a, abre comillas, entretener a los niños, como esa famosa canción Ya se murió el burro, que acunara a tantas generaciones de niños, y de muchas otras que narran historias más o menos siniestras de fatal desenlace. Algo de eso, pero mucho más atenuado, sucede con la tradición francesa. Dramáticos episodios históricos son familiares a los niños a través de una poesía tradicional llena de gracia y encanto, más dulce y sutil que la española, de la que son paradigma la famosa canción de Mambrú o la bellísima del rey Renaud. Fin de cita. Pero entonces llegamos al enfoque actual de la literatura para la infancia y la juventud. Me gustaría citar un par de extractos de textos actuales. Por ejemplo, María de la Paz Pérez Calvo, que es escritora y psicóloga, en la novela La larga calle del barrio, por ejemplo, cita a Rulo, que es el protagonista adolescente, que escribe un diario donde dice, inicio cita, hoy se me ocurrió esto. ¿Por qué la vida es así? Yo quiero algo distinto, yo quiero salir de esta prisión que me tiene encerrado, de esta muerte en vida que me tiene cansado. Déjenme ser libre como el viento. Tengo una vida y quiero hacer el intento. No cierren tantas puertas, déjenme algo abierto. Déjenme salir y mostrarles que puedo. No sé si estará bueno, pero me salió así. Fin de cita. Este es un libro dirigido a la juventud, es una novela dirigida a la juventud. Y vemos acá un segundo extracto, siempre de Rulo, que está escribiendo en su diario. Inicia cita. Creo que pocas cosas me dan miedo realmente. A veces pienso si la muerte me da miedo, pero no. A veces veo la muerte como si me fuera de viaje. Lo que sí me da miedo, y mucho, tanto que me dan ganas de gritar hasta quedarme afónico y quiero correr y esconderme, es cuando me pongo a pensar que mi mamá no me quiere. Fin de cita. Y quisiera contrastar este lenguaje de una novela para jóvenes con el lenguaje de un libro para la infancia que escribió Gladys Avilar. El libro se llama Lunimar visita un hormiguero. Y les leo un extracto. Catalina y otra obrera salieron corriendo a la casa del Unimar. Se treparon por la ventana y se metieron en el botiquín del baño, donde la madre de la niña guardaba la medicina para la alergia. Buscaron la jeringa azul, la cargaron con sus tenazas
y emprendieron el regreso a toda prisa y con gran esfuerzo, ya que el remedio pesaba bastante. Lunimar estaba al borde de la muerte. Su color era violeta. Se le había cerrado la garganta. Catalina, ayudada por unas hermanas, cargaron la jeringa y se le inyectaron en el brazo. De pronto la niña empezó a reaccionar y abrió los ojos. Tomó aire y la respiración se hizo normal. Catalina le pidió disculpas en nombre de todo el hormiguero y Lunimar las aceptó, pero le dijo que no volvería a acercarse a ellas mientras estuviera Antonia. Entonces, abriéndose paso entre la multitud de hormigas, Antonia se adelantó. Perdóname por lo que te hice. Prometo no volver a atacar a nadie más sin motivos. Confieso que estaba celosa porque Catalina siempre consigue amigas y yo no. Si vos me aceptás, yo también quiero ser tu amiga. Entonces vemos cómo en ambos textos la ficción es verosímil en la realidad y ofrece a los niños un espacio donde reflejarse, identificarse, saber que no están solos con los problemas cotidianos. Les muestro además soluciones, modos de manejar el problema, de enfrentarlo. Y en este sentido, Bruno Bettelheim, un psiquiatra y psicólogo austríaco-americano, en su libro Los usos del encantamiento, el significado y la importancia de las fábulas, analizó los textos con criterios psicoanalíticos. Allí dice que, inicio cita, el mensaje que se puede transmitir es que la lucha contra las graves dificultades de la vida es inevitable. Es una parte intrínseca de la existencia humana y que solo enfrentándolo se puede salir victorioso. Fin de cita. Entonces ahora me gustaría enfrentar los enfoques para el futuro, porque se ve que hay una evolución en estos textos que estamos compartiendo. Entre los escritores de literatura para la infancia y la juventud hay corrientes de pensamiento distintas sobre si la LIG debe o no ocuparse de problemáticas sociales o emocionales. Hay quienes enuncian que en la literatura para la infancia y la juventud no es necesario ni oportuno. Pienso lo contrario. Como expuse en mi ponencia en las cuartas jornadas de literatura infantil y juvenil 2024 en Buenos Aires, en la Escuela Normal. Allí cité como ejemplo El platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, quien ya en 1914 expone los temas como la vida y la muerte, la amistad y la felicidad. Pero la realidad es que hay escritores que quisieran hacerlo, pero carecen de herramientas para llevarlo a cabo en el modo ideal. Otros escritores tienen la preparación y la sensibilidad y perciben la importancia de ocuparse de estos temas. Y siguiendo las nuevas corrientes, han comenzado a escribir textos con el enfoque de la educación emocional, lo que no quiere decir ser moralistas ni pedagógicos. Creo que los escritores debemos enfrentar todos los temas que nuestras infancias y juventudes viven en la cotidianeidad. Y uno de los roles más importantes es el de los mediadores, quienes sabrán guiar en el disfrute literario, favoreciendo el encuentro con la estética de la palabra y también abriendo las distintas interpretaciones de los cuentos o poemas que acerquen a sus oyentes participantes de grupos. Por eso el énfasis es en paralelo hacia la formación específica tanto de los escritores como de los mediadores de literatura para la infancia y la juventud. Por último, y para ya ir cerrando esta ponencia, quiero hacer un comentario sobre los enfoques deseables desde mi punto de vista para la LIG del futuro, estableciendo como base que tendrían que facilitar a la infancia y a la juventud la decodificación de la realidad en un modo amoroso, accesible y significativo, siempre con lenguaje e ideas adecuados a la edad del lector. Y para volver al tema que nos trae hoy aquí, hablar de la muerte es usar un es como un catalizador
para reflexionar sobre los valores de la vida y definir las acciones que se pueden tomar hoy y ahora. Es la constatación de un evento natural inevitable, la muerte de los abuelos o de un animal doméstico o de un amigo, como parte de un ciclo de vida, de una experiencia humana. También hablar de la muerte es fuente de un impacto emocional muy, tremendamente traumático. Y entonces es importante reconocer el dolor y la desorientación que sufre un niño y ubicarse desde la empatía para ayudarlo a recorrer el camino del duelo y del dolor. Pero hablar de la muerte también es abrir diálogo de conexión con otros y de conciencia de uno mismo. En definitiva, desde mi opinión, debemos hablar de la muerte por nosotros y por nuestros niños, para que nuestra infancia tenga más herramientas emocionales para desarrollarse en esta vida. Gracias por todo. Silvia Ferca los saluda y hasta la próxima.